Hola, bienvenidos a Learn Spanish with Dante. Hoy vamos a aprender las preguntas personales sobre una tercera persona. Bien, ¿cómo se llama él? Se llama John. ¿De dónde es él? Es inglés. Es de Londres. ¿Qué idioma habla? Habla inglés. ¿Cuántos años tiene? Tiene 28 años. ¿Dónde vive? Vive en Berlín. ¿Qué estudia? Estudia español. ¿Es casado o soltero? Es casado. ¿Cuál es su profesión? Es periodista. ¿Dónde trabaja? Trabaja en un periódico. Ahora, ¿cómo se llama ella? Se llama Mary. ¿De dónde es Mary? Mary es inglesa. Ella es de Liverpool. ¿Qué idioma habla? Habla inglés. ¿Cuántos años tiene? Tiene 46 años. ¿Dónde vive? Vive en París. ¿Qué estudia? Estudia español. ¿Es casada o soltera? Es casada. ¿Cuál es su profesión? Es periodista. ¿Y dónde trabaja? Trabaja en una agencia de noticias. Bueno, vamos a ver algunos puntos importantes. Como ya hemos visto en otras entregas, ¿no? El pronombre personal lo podemos usar o no. Podemos decir cómo se llama él, o cómo se llama ella, o cómo se llama. Es importante a veces usarlo para dejar en claro a quién nos referimos o sobre quién estamos hablando. Bien, y el pronombre personal él lleva acento para distinguirlo del artículo determinativo él. Bien, estos son los signos de interrogación, que son dos, y cada vez que tenemos signos de interrogación tenemos las palabras interrogativas, bien, que llevan acento, ya lo hemos visto. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Y dónde? Bien, algunas otras diferencias. Cuando hablamos de la nacionalidad o del estado civil o de la profesión, a veces usamos algunos adjetivos que varían en género y número. Por ejemplo, decimos que John es inglés, pero Mary es inglesa. Bien, hoy también decimos que John es casado, pero Mary es casada, incluso en la pregunta, ¿no? Porque si estamos refiriéndonos a Mary, vamos a usar ¿es casada o soltera? ¿No? Cambiando el adjetivo. Pero bueno, algunos adjetivos no cambian. Por ejemplo, los terminados en ista. En ambos casos, John es periodista y también es periodista Mary. Por supuesto, una pregunta muy típica es ¿qué pasa con el idioma? El idioma es masculino, entonces no varía. Decimos que John habla inglés o Mary habla inglés y no hay ningún cambio, no hay que hacer ningún cambio. Inglés, hablo francés, español, o incluso aquí, no varía, ¿no? Porque es el idioma, no se refiere a John ni a Mary en concreto. Bueno, esto es todo por hoy. Si quieres contactarme, puedes hacerlo por correo electrónico a learnspanish
widante@gmail.com. Suscríbete por favor a mi canal de YouTube, Learn Spanish with Dante. Así puedes ver los nuevos videos que voy subiendo y visita mi página de Facebook, Learn Spanish with Dante. Eso es todo. Hasta la próxima lección. Muchas gracias. Chao.